Amigo y amiga del arte, si tienes dificultades para pintar objetos metálicos en óleo, quédate a lo largo de este video porque te voy a enseñar paso a paso a cómo hacerlo de una forma realista. Primero que nada, es importantísimo que sigas estos 3 consejos antes de empezar a pintar. Consejo número 1 es que olvides que estás pintando un objeto metálico. Me explico, el pintor cuando está trabajando nunca piensa que está pintando la propiedad de un objeto determinada. O sea, él en realidad no está pintando un objeto metálico o reflejante, transparente, rugoso, liso. Él solamente está dando la ilusión de que el objeto tiene esa propiedad. Por ejemplo, cuando se pinta una superficie reflejante, esa superficie en realidad no está reflejando nada. Solo estamos imitando la propiedad de un objeto reflejante. En este caso, con los metales, la clave para que se vea como si fuese un metal está en los trazos y en la forma en que los aplicas. Consejo número 2. Para la práctica de hoy nosotros vamos a pintar un metal típico gris. Si tú quieres pintar cualquier otro tipo de metales como latón, oro o cobre, simplemente cambia los tonos. Ahora, si bien existen pigmentos que ya tienen partículas metalizadas para dar este efecto, en realidad no necesitas comprar esos pigmentos. Tú puedes imitar el color metal gris con lo que ya tienes en tu paleta. La ventaja es que solamente utilizarás 3 pigmentos en este ensayo: blanco de titanio, sombra tostada y azul ultramar. Aunque claro, también puedes utilizar blanco y negro para formar tu escala de grises. Último consejo antes de que comiences con la práctica es que seas muy observador de los detalles del metal. Observa bien sus reflejos. Por regla general, entre más lustroso, entre más brillante sea la superficie de un metal, más contrastes va a haber entre sombras y luces. Caso contrario, si el metal no está pulido, la transición de sombras y luces va a ser muy sutil y delicada. Además, si el metal es tan lustroso que ya es reflejante como un espejo, vamos a tener que tomar en cuenta otros colores dependiendo de los objetos que están alrededor del metal. Por ejemplo, si tú tienes una manzana roja al lado de una olla metálica, pues ese color rojo se tiene que ver reflejado sobre la superficie de dicha olla. Pero para hacer simple el ensayo de hoy, vamos a pintar un objeto metálico totalmente aislado de otras cosas. Así que prepara tus pinceles porque vamos a comenzar. La mezcla más oscura la haremos combinando azul ultramar con un poco de sombra tostada en una proporción de 70-30 aproximadamente. De esta forma obtendremos las sombras más oscuras de nuestro objeto. Partiendo de esta mezcla madre, vamos a ir obteniendo nuestras mezclas más y más claras. Es buena idea desde un principio hacer la mezcla más clara para ver los extremos en nuestra escala de valor tonal. Como pueden ver, si necesito que mi mezcla sea más oscura, pues simplemente tomo de la mezcla madre. Mi primer consejo es que siempre se comiencen con las zonas más oscuras de un objeto, así que vamos a empezar a pintar dichas zonas con la mezcla madre. Como los contornos de estas zonas están muy delimitados por las zonas claras, yo aconsejo utilizar un pincel de punta plana como el que estoy usando aquí. Con este mismo tono oscuro hago la sombra que está justo por debajo de la tetera. Continúo con las zonas que son un poco más claras. Siempre voy de más oscuro a más claro.
Continúo con la siguiente mezcla que es más clara, y aquí tengo mucho cuidado al momento de delinear los límites, ya que estos son muy notorios entre un valor y otro. El destello máximo es por supuesto la mezcla más clara que hicimos. Recuerden que esta mezcla nunca es un blanco totalmente puro. Presten atención en esta zona, como esta parte de la tetera está menos pulida, es decir, es un poco más opaca, aquí sí podemos difuminar un poco más entre tonos. Esto lo hago utilizando un pincel que esté totalmente limpio. Difumino en la transición de estas zonas sin exagerar demasiado. En esta parte el tiento sobre el que yo me apoyaba se me resbaló y como pueden ver pinté una zona que no debe de ser así. Pero esto es bueno porque yo así les muestro cómo corregirlo. Simplemente vamos a mojar nuestro pincel con un poco del solvente y vamos a tratar de remover esa pintura que no debe de ir en esa zona. Una vez que la hayamos quitado podemos volver a repintar esa zona con la mezcla oscura. Y bien amigos, espero que este capítulo les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Bye bye.